La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por el término de 12 años al superintendente de subsidio familiar Luis Guillermo Pérez. El Ministerio Público inhabilitó por 12 años al superintendente Pérez Casas al hallarlo responsable de faltas disciplinarias gravísimas, como haberle pedido una contribución económica voluntaria a las cajas de compensación para financiar la paz total en Buenaventura, y también le atribuyen el haber modificado arbitrariamente unas listas de elegibles para cargos de directores y agentes interventores de las cajas de compensación. El superintendente Pérez se reintegraría a su cargo mañana tras culminar los 6 meses de suspensión provisional que le impuso la Procuraduría en el marco de esta investigación. Por los actos de corrupción descubiertos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el gobierno prepara un paquete de medidas internas para combatir la corrupción, según anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Dice el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que el gobierno nacional reconoce los actos de corrupción ocurridos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que posiblemente hayan permeado otras instituciones del Estado bajo la administración del presidente Gustavo Petro. Que por eso, el gobierno del cambio, como ellos lo denominan, prepara un paquete de medidas internas para evitar que actos de corrupción sigan ocurriendo en este gobierno. Tenemos que hacer más. Estamos pensando en unas medidas adicionales de lucha contra la corrupción desde el propio gobierno, y en cuanto las tengamos ya más perfiladas, cosa que será muy pronto, las pondremos en vigor y por supuesto se las comunicaremos. ¿Y eso vendrá en un proyecto de ley o son No, de medidas de inmediata aplicación de gobierno, no legislativas. ¿Lo de la mesa técnica? No, adicionales a la mesa técnica. Para el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la mejor manera de combatir la corrupción es dejar que opere la justicia. Garantizarle a la Fiscalía General de la Nación, al Poder Judicial, su independencia y obedecerle y acatar todas sus decisiones. Entonces, digamos que por ahora lo que hay, o menos lo que yo conozco, son denuncias de prensa. Pero la justicia, si esas denuncias de prensa son ciertas, actuará y el gobierno acatará todo lo que haga la justicia. Pero además, fíjese usted cómo el presidente ha prescindido de los servicios de estas personas solo con los señalamientos de prensa, sin que todavía la justicia haya dado su dictamen. Dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que será el propio presidente Gustavo Petro quien anuncie las medidas anticorrupción en los próximos días. Y el gremio de taxistas en Bogotá anunció que se irá a paro el próximo 14 de mayo. La falta de control a las aplicaciones de transporte en vehículos particulares y motos es la principal razón del paro anunciado. Al ver tanta ilegalidad desbordada, el tema de la competencia desleal que nos están formando los carros particulares y las motos en el sistema de los precios, las tarifas van por debajo de nosotros casi el 40 o el 50% de lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. Este martes nuevamente se reunieron con el Ministerio de Transporte sin avance alguno. Lastimosamente tenemos el mismo contentillo de siempre, que sí, que no, le mandamos la pelota por un lado, tiramosla aquí, que la culpa no es del ministerio, que es resorte de la Secretaría. El próximo 14 de mayo será el paro de taxistas en Bogotá. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, pidió apoyo a la fuerza pública y a la Cancillería para atender las denuncias sobre presencia de pesqueras extranjeras en la zona marítima de San Andrés. La ministra de Agricultura dijo que pedirán asistencia a la fuerza pública ante las denuncias sobre la presencia de pescadores de otros países en territorio colombiano. Vemos todos los días esas denuncias que hay sobre el aprovechamiento irracional de recursos pesqueros por parte de navieras que no son nacionales. La jefe de la cartera de Agricultura dice que es urgente una intervención de la fuerza pública para garantizar la labor de los pescadores en San Andrés. Hacen prácticas que no son aceptadas, de, por ejemplo, establecerse encima de lugares de reserva para la reproducción de peces, de los bancos de peces, haciendo una pesca irracional que no está conforme tampoco con las normas internacionales. Y yo creo que desde la Cancillería hemos venido poniendo en alerta a la Cancillería esta situación para poder también activar los mecanismos que competan desde las relaciones internacionales. La ministra acudió al Congreso para explicar las medidas que se han adoptado en la isla y su territorio marítimo. Las fuerzas militares denunciaron que pobladores y disidencias vestidas de civil están impidiendo los patrullajes del ejército en el Caquetá.
Este es el video publicado en redes sociales donde se ve a miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de alias Iván Mordisco, donde pidieron a una tropa del ejército salir de la vereda El Triunfo en San Vicente del Caguán. Vestidos de civil, advirtieron a las fuerzas militares que se trataba de líneas rojas que no podían pasar. La verdad, muy sinceramente, que usted se comunique con su comandante, a que reconozcan, a que cometieron un error y se retiren del área. Porque si no, pues nosotros ya hay líneas rojas. Ante el hecho, las fuerzas militares respondieron. Aproximadamente 150 personas llegaron al lugar portando bastones, presuntamente bajo la influencia de integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, obstruyendo así el cumplimiento del deber constitucional por parte de las fuerzas militares, lo cual constituye un acto punible. Afirmaron que esto irá al mecanismo de verificación y monitoreo. Estos sucesos han sido reportados al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, y se tomarán todas las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes. El hecho habría ocurrido luego de realizarse el desembarque de tropas en esta zona rural del departamento de Caquetá. La plenaria de la Cámara discutió en último debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Mañana se votará esta iniciativa. Un duro debate se dio hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes entre animalistas y taurinos en el marco de la discusión por el proyecto de ley que prohibiría las corridas de toros en todo el país. Mañana el Congreso tomará una decisión final sobre esta ley. Temas como el cannabis tienen que moderarse, no prohibirse, pero una cosa es el cannabis y otra cosa es una fiesta que hace sufrir animales. En Manizales los que trabajan en una semana, con eso recogen con lo que viven 6 meses. El alcalde de la ciudad de Manizales dijo que con la prohibición de la actividad se afectaría la economía de su ciudad. Se generan cerca de 1.500 empleos directos, pero cada empleo directo genera 5 empleos indirectos. Mientras que el alcalde de Duitama dice que es posible reactivar la economía tras el cierre de las plazas de toros. Se reconvirtió y funcionan para escenarios de la cultura, para conciertos, para música clásica, para el deporte. El proyecto de ley contempla que el gobierno tiene 3 años para que se construya un plan de reconversión económica para las personas que dependen de la actividad en las plazas tras la prohibición de las corridas. Las exportaciones cayeron 14.2% en marzo según el DANI. Las ventas externas de combustibles y productos de las industrias extractivas reportaron una caída del 15.5%. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó ante el Congreso una reforma a una ley con el fin de remover del cargo a la fiscal general y a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argüeta, cuyo periodo culmina oficialmente en 2026. El mandatario indicó que lo que se busca es preservar la autonomía de la entidad y un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para que nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del pueblo y de la Constitución que le han confiado. Arévalo recordó que la fiscal Porras ha omitido docenas de investigaciones por corrupción vinculadas a personajes políticos.